Buenos días, hoy es miércoles 27 de mayo del año 2026. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la más cordial bienvenida al doctor Juan Pablo Serrano, historiador y analista de la realidad local, nacional e internacional, lo que pasa diariamente. Juan Pablo, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Le voy a pedir que por favor nos haga una lectura, un análisis. Primero, el presidente Noboa, días antes del informe a la Nación, presentó una carta pública al país, hablando de varios problemas, hasta domésticos. Y luego, pues, con motivo del aniversario de la batalla de Pichincha, 24 de mayo, asistió a la Asamblea Nacional, al Pleno de la Asamblea Nacional, para rendir su informe a la Nación del primer año de labores, de los 4 que le corresponde constitucionalmente. Juan Pablo, ¿podría darnos una lectura de ese informe en donde algunos analistas y fuentes verificadoras han manifestado que algunas cosas que dijo el presidente son ciertas, otras imprecisas y varias falsas? Buenos días. Buenos días, Jaime. Un agradecimiento, su fina gentileza de invitarme a comparecer a este espacio y analizar lo que ha sucedido en el Ecuador en los últimos momentos. Efectivamente, he escuchado el informe de labores del año de gestión del señor presidente de la República y yo creo que aquí es muy importante la óptica que tengamos para analizar. Nosotros nos podemos quedar en un análisis de la cualidad, es decir, lo positivo, lo negativo, o la animadversión o la cercanía que tengamos con el presidente de la República. Pero creo que es necesario tomar un poco distancias del discurso como tal y mirar el horizonte mucho más generosa y ampliamente. Yo quiero hacer una primera reflexión. ¿Qué significa un informe de labores? ¿Qué es un informe de labores? Porque es muy interesante. El Ah, presidente de la República, en sus palabras, señaló que había tomado un Ecuador devastado y que lo estaba poniendo en una condición realmente de profunda esperanza con una serie de indicadores altamente optimistas. Pero, ¿qué es un informe de labores? El informe de labores es una de las instituciones de la democracia, a través del cual aquel que tiene el poder informe, señor, a sus mandantes, a través del Congreso Nacional, qué ha hecho con el poder en este año. Pero es muy interesante, aquí Jaime, a propósito de la invitación el día de ayer, me he tomado el tiempo para entrar en el repositorio digital del Congreso Nacional para ver qué han sido los informes de labores. Y voy a poner algunos ejemplos muy breves que nos van a ejemplificar qué está sucediendo. En el mes de agosto de 1984, el entonces presidente de la República, Osvaldo Hurtado, presentó un informe de labores que llegó a 62 hojas. En agosto del 85, el ingeniero León Febres Cordero presentó lo propio, un informe al Congreso Nacional que tenía 81 hojas. En tercer lugar, Sixto Durán Ballén, en agosto del 94, presentó un informe de labores de 50 hojas. Yamil Mawad, en enero de 1999, presentó un informe de 85 hojas. En el año 2015, en mayo, el presidente Rafael Correa presentó un informe de 61 hojas, con un informe de gestión que le tomó 4 horas. El presidente Daniel Noboa, en mayo del 2024, presentó un informe de labores de 10 páginas, 10 hojas. Es muy interesante lo que está sucediendo. Yo creo que hay una profunda degradación. No creo que la magnitud de las hojas expresen la cualidad del documento, pero es significativo. Algo está pasando en el Ecuador. Creo que hay una degradación profunda al pensamiento y de la cualidad. Pienso que los informes de labores hoy han dejado de ser una de las instituciones de la democracia a través de lo cual
el mandatario presenta su informe de labores a los mandantes, sino se convierte en un acto totalmente diferente. Y esto es algo muy interesante porque yo creo que el informe de labores contrapone lo que ha sido la formulación del programa de gobierno que está inscrito en los órganos electorales y lo que ha sido la gestión concretamente. Contrapone lo que fue planteado con la realidad, lo que se ha hecho en ese año. Y ese es un elemento muy interesante. Yo creo que estamos ante una nueva realidad en el Ecuador, creo que estamos ante un elemento objetivable que es el primer presidente de la posverdad que hay en el Ecuador. Creo que el señor Noboa es el primer presidente de la posverdad, en donde la clave no es la gestión de lo público, sino el relato. ¿Qué es lo que yo le relato? Esa es la realidad, el relato. Bueno, el papel aguanta todo, ¿no? Y hay cosas que uno se queda como desubicado cuando el presidente Daniel Noboa en su informe a la Nación habla, por ejemplo, de cifras, de estadísticas en el tema de la inseguridad, que es uno de los problemas más graves que tiene el país, más graves y que no ha podido avanzar mayormente. El presidente dio unas cifras y los datos verificados de fuentes oficiales dicen completamente otras cifras más bajas. El presidente habla de, por ejemplo, en el tema vial, da unas cifras y los datos verificados son totalmente diferentes, ¿no? En cuanto al mantenimiento vial, hay una gran diferencia entre lo que dijo el presidente y la realidad de fuente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Yo le pregunto, ¿está bien que un presidente altere las cifras? ¿Está bien que un presidente le mienta al país? Eh, el presidente es un conductor de la sociedad. La democracia no es más que un sistema de vida. Es un conjunto de normas que tenemos que cumplir. La verdad no es un elemento relativo, es un elemento, es un valor social. El presidente tiene que decir la verdad. En la época de la posverdad, la clave es el relato, no la realidad. El presidente considera que la clave es la propaganda y el acto de acudir al Congreso Nacional es en el fondo un acto de propaganda. A mí me parece lamentable, por ejemplo, el papel de una serie de personas que dicen ser analistas y que expresan su opinión, pero no dan elementos numéricos, no existen elementos de análisis de la cualidad en donde consideran que el presidente está dirigiéndose a su electorado. Eso no favorece la democracia. Un informe a la nación no es un contacto propagandístico a sus electores, es un instrumento de edificación de democracia, de colaborar con elementos que fortalecen la convivencia y la verdad es parte de eso. Es muy interesante lo que ha sucedido en estos días a través de portales digitales que hacen un análisis sobre la base de lo que está cargado en el Internet y efectivamente determinan que alrededor del 30% de lo expresado en el cortísimo discurso que duraron 34 minutos toda la intervención, y me parece que entre 15 y 18 lo que habló, eso significa más o menos unas 6 7 8 hojas escritas, no más. eh, el 30% de aquello es corroborable como verdad. Ajá. Alrededor de un 50% adicional está en una condición opalescente, me- mitad verdad, mitad mentira, y alrededor de un 30-40% son falsedades. Esto dicho por portales de verificación digital. Entonces, yo creo que la democracia, la sociedad y una sociedad con dificultades no se fortalecen esas condiciones. Siento que hay una serie de indicadores que no precisamente están en este momento edificando mejores días para nuestro país. Bueno, hablando del tema de la corrupción, el caso de Progen, doctor, el caso de Progen, los 104 millones que se hicieron humos, desaparecieron,
se compró chatarra y esa chatarra está por allí abandonada, destruyéndose, pero nos metieron gato por liebre, ¿no? Y los autores y cómplices, unos están siendo enjuiciados y otros, los panas del presidente dicen pues que están a un lado, no han sido tocados. Mire, hay un elemento muy importante de análisis del informe a la nación, que es las condiciones en las que llega el presidente de la República. ¿Cómo llega a presentar el informe? Porque como le he expresado, hay dos momentos. El momento de hace un año en donde comenzó, que es mayo del 2025, en donde presentó un informe que está registrado en los organismos electorales, y un año después que da un informe de análisis de qué ha hecho de gestión en ese año. Aquí hay un elemento muy interesante. Es la valoración de la gestión del presidente de la República. Esto es muy interesante. Hay organismos como el CIES, por ejemplo, que ha consultado a la gente cómo valora la gestión del presidente de la República. Y es muy interesante los datos, porque son elementos numéricos que me permiten hacer un análisis más allá de que me guste o no me guste el presidente. En mayo del 2025, el presidente Noboa tenía una valoración de gestión del 59% y un rechazo a su gestión o un pronunciamiento en negativo del Negativo. 38% hace un año. Este momento, el presidente tiene en caída estrepitosa el 25% de opinión favorable a su gestión. Es una caída brutal la que ha tenido. Y se ha incrementado el sentimiento de rechazo a su gestión hasta alcanzar el 74% de la población. Hay un elemento muy interesante. El presidente nos habló que estamos en una época boyante y estamos probablemente en el mejor momento de la historia del Ecuador porque hemos vencido a la pobreza, casi hemos vencido a la pobreza. Hemos bajado varios puntos a la pobreza. Jamás en la historia hemos tenido menos pobres. Eso es lo que se puede colegir de su discurso. ¿Qué opina la gente? La gente hace un año tenía el 38% de sentimiento de optimismo y un 59% de pesimismo. Estábamos 59 de cada 100 ciudadanos en el Ecuador veía las condiciones con oscuridad en el futuro. ¿Sabe cuánto opinan hoy? Hoy el pesimismo en el Ecuador bordea el 80% de la población. Entonces, ¿quién está equivocado? O la enorme mayoría de la gente que opina de esta forma, o los indicadores que presentó el señor presidente. ¿Por qué la caída del presidente? Porque en primer lugar, no se siente gestión pública. La política se fundamenta en la gestión y la gestión se fundamenta en elementos tangibles. Si vamos a los hospitales y los hospitales tenemos problemas, si es que vamos al sistema vial, yo invito a recorrer cualquier persona que recorra las carreteras del sur del Ecuador, que vayamos este momento a la carretera que sale desde Cuenca y que se va a Machala, que vayamos desde Machala a Loja y constatemos la realidad de esas carreteras, que desde Riobamba acudamos a la zona de la costa por la zona por la Balvaneda y vamos a encontrar que está destrozado parte del sistema vial. Esta es una realidad que siente la Claro, gente. claro. Siente que la economía ha caído. Siente que es un gobierno que no ha hecho absolutamente nada por parar procesos de corrupción. El tema de Progen es un tema vergonzoso para el Ecuador. Y es mucho Vergonzoso, más ¿no? vergonzoso cuando no hay responsabilidades políticas. En este país existen responsabilidades penales, pero también existen Claro, responsabilidades políticas. Es impensable la impudicia con la que han actuado los miembros del Parlamento Nacional claro. al avalizar y cubrir Y, las espaldas a personas que han estado metidos en estos entuertos. Entonces, eso se ve, la gente siente doctor, perfectamente, siente doctor, lo que está sucediendo y esas son las opiniones. doctor, mientras el gobierno tenga una mayoría en la Asamblea Nacional, seguirá reinando esa impunidad. Creo que hay un proceso de degradación de la gestión de la política. He visto con sorpresa
que el informe a la nación es un informe al Parlamento y el Parlamento puede tener los procesos de degradación cualitativa que tiene, pero finalmente en democracia es un informe al Parlamento. Pero aquel símbolo ha sido modificado en términos prácticamente de hedonismo como como una especie de crear un ambiente cortesano de pleitesía al poder de turno, y eso no es el informe. Bueno, en el tema de la vialidad sí que nos ha llamado la atención las cifras que presentó el presidente Noboa. Siento que ahí estamos equivocados porque esta mayoría parlamentaria no le está haciendo bien al Ecuador. Se interrumpió. Si tenemos un problema, espere, ahí está bien ya. Estamos bien. Ahí estamos bien, doctor. ¿Me escucha? Creo que vamos a tener que editar No, la entrevista. ahí estamos bien nuevamente ya. Sí, ya. Estábamos Sí, en el y tema de yo la... quería señalar un elemento bien interesante, pero yo encontré... Siga, adelante. ¿Me escucha, Jaime? Sí, sí, siga adelante. A ver, a mí me parece algo muy interesante respecto de los elementos constitutivos del discurso del presidente Noboa, que es muy interesante. O sea, ¿cuáles son las piedras, las columnas vertebrales del discurso del presidente Noboa? En primer lugar, el presidente recurrentemente intenta ubicar la existencia de enemigos. Es él contra sus enemigos. No es un país que intenta armonizar fuerzas, crear sinergias. Es él contra los otros. En segundo lugar, es una realidad binaria. Es los buenos contra los malos, permanentemente. En tercer lugar, no hay política pública. Es el mesianismo llevado a la esfera de la política. La fundación familiar del presidente de la República tenía una forma de actuar que era la Cruzada Nueva Humanidad. Hay una reproducción del concepto de la Cruzada Nueva Humanidad en el discurso presidencial, en la entrega de casas, la entrega de bonos, la entrega de títulos. Es el gobierno benefactor, es el gran papá que entrega las dádivas a la gente. La gente se equivoca cuando señala que Novoa es un neoliberal. Novoa no es un neoliberal. Novoa es un populista que hace ejercicio de la gestión de lo público para beneficio de un proyecto corporativo familiar. Hay un elemento muy importante. La política en el discurso ha sido reemplazada por la propaganda. No hay grandes líneas estratégicas a futuro. Hago una pequeña reflexión. Ni siquiera se mencionó que estamos en guerra comercial con Colombia. No hay una sola referencia a aquello. No hay un solo referente de que la clave del Ecuador es la posibilidad de que a través de la educación podamos sacar a una cantidad de jóvenes, chicos, a través de una nueva experiencia en la lucha contra la violencia, en la nueva generación de nuevas oportunidades económicas, profesionales, comerciales. Y finalmente termino con uno de los ejes, qué es la verdad y qué es la mentira. Él señala que estamos en el mejor momento de la historia porque hemos bajado varios puntos en la pobreza. Pero si es que nosotros hacemos, si cruzamos información Claro, con todo lo que viene del sistema de cooperativas y del sistema bancario, vemos que los créditos en tarjetas de créditos, el hecho de los pagos, cada vez hay más impuntualidad en los pagos. Los créditos hipotecarios han cambiado, por ejemplo, en su dinámica en el Ecuador. Hay una serie de indicadores que contradicen lo que está diciendo el señor presidente de la República. claro. El presidente dijo, por ejemplo, en el tema de de la vivienda, de las soluciones habitacionales del programa Miti Miti, que se han concretado 8.759 soluciones habitacionales, pero otros datos oficiales dicen que no, que esa no es la cifra adecuada y que la real es 3.787 en el periodo 2025 y 2026, y el presidente dijo que eran de 8.759. Por ejemplo,
Eh, es el relato, es el relato, es la permanente, el forjar permanentemente información. La pregunta es, ¿a qué política pública responde aquello? Las acciones tienen que responder a una política pública y la política pública a su vez se encarna en personas. Si tenemos un gabinete que prácticamente ha sido invulnerable a los cambios, le importa un pito que hayan muerto los tres niños de las Malvinas, igual sigue el ministro de Defensa, le importa muy poco que la señora Manzano haya tenido una gestión de aperro. Igual la señora Manzano permaneció más de un año en el cargo. El señor Luque es el que recibió en Miami, acudió a Claro. ver los generadores de Progen y es ministro de Estado. En ese Entonces, ¿de qué momento, estamos en hablando? ese momento cuando estaban en Miami, todo era maravilla, los equipos. Yo siento que uno de los elementos claves de la gestión política en la posverdad está ligado al relato, a qué es la verdad y qué es la mentira. Pero es muy interesante, la gente finalmente sentimos Sí. cotidianamente Y el, si tenemos dinero, si llegamos a fin de mes, si no llegamos, si nos sentimos más seguros, si no nos sentimos seguros. Es el cuento eterno que está presente en una serie de pensamientos de la cultura popular, de ya viene el lobo. Llega un momento en donde la gente ya no cree cuento. Hago una pequeña reflexión. El señor presidente de la República nuevamente nos ha vuelto a contar que llega una profunda esperanza para el Ecuador ante la crisis devastadora de los hospitales que no tienen ni siquiera finalín. Ahora la solución está en hacer un acuerdo entre gobiernos con la India. claro. Y desde la India nos viene. Y yo hago una pequeña reflexión. ¿Qué pasó con el programa de Helbert? El presidente decía que la solución, hace un año y medio, que la solución del seguro ya estaba, que su palabra estaba empeñada y que era el programa de Helbert. Ya, la plataforma de Helbert era la solución. Un año después, ¿en dónde está la plataforma de Helbert? Es un fracaso, no hay absolutamente nada. Uno que así Eso te lo siente la asegura. gente. Y la Uno, pregunta es, ¿y lo de la India? ¿Será una continuación de lo que ha sido las acciones de gestión pública que me he referido hace un momento? La gente por eso es que no se siente en paz. Hay una situación que en el Ecuador cada vez se va sintiendo más. claro. Y para concluir, el título de la esposa, el título de Lavinia, es otra historia, ¿no? Otra historia. No, no sabemos ¿Qué ni le puedo cómo, decir? qué le puedo decir el título de Lavinia, ¿no? ¿Qué le puedo decir? Yo Qué siento. suerte que tienen algunos, qué inteligentes que son. Y yo no sé si es que es suerte, Qué yo no sé si suerte. es que es suerte. Señor periodista, que en el país nos hemos ido volviendo impúdicos. Siento que hemos ido poniendo la carreta delante de los bueyes, ¿no? Siento que el hecho de tener elementos profesionales, elementos mm, en días anteriores he escuchado la entrevista a la primera dama que le ha hecho el periodista Fabricio Vela y me he quedado sorprendido. O sea, le he quedado sorprendido con las palabras de ella, a confesión de parte, relevo de prueba. Ella ha dicho que ha plagiado un poquito. Un poquito O nada sea, más. esas han sido las Mm. palabras. Oiga. Em, Eso me releva de todo. No, yo escribo artículos en varios periódicos, hago análisis y todo eso. Se me caería la cara de vergüenza si me dicen, usted ha plagiado esto de acá. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una generación en donde nuestros familiares nos enseñaron una serie de valores, valores. Una persona tenía que esforzarse para tener un título Claro. profesional o la legitimidad social viene sobre la base de la contribución. Pero yo me pregunto, una persona que hace TikToks, puede ser considerado un profesional de la comunicación. Por favor, ¿a qué nivel hemos llegado?
Umberto Eco, este gran ensayista, este gran filósofo italiano, ante realidades como esta en el Internet, consideraba que ha llegado la época en donde los idiotas están invadiendo la sociedad a partir de las redes sociales. Y ese es el gran problema de nuestro Lamentable, tiempo, ¿no? la Lamentable, idiotización. lamentable y Pueden triste. ser duras, Y además, durísimas mis palabras, pero claro, es la realidad. y además el caso de Lavinia no es el primero ni el último, no. Hemos visto cómo el poder político corrupto han conseguido títulos de la noche a la mañana. De la noche a la mañana han conseguido títulos de tercer Lo que me nivel. parece lamentable también es el nivel de los centros de educación superior que se Y el presten papel para aquello. cómplice de las universidades, no. Ese papel Así es. cómplice. Y me parece inverosímil también el hecho de que se comience a gestionar un doctorado honoris causa para el presidente de la República. Yo siento que los centros de formación superior deberían mesurar un poco. Los títulos de honoris causa deben ser concedidos a aquellas personas que han entregado su impronta al país, realmente su impronta. Siento que en el Ecuador se ha ido degradando profundamente una serie de valores simbólicos. Por eso es que la gente cada vez va creyendo menos en Claro. este tipo de cosas, porque Aquí, no honramos aquello. doctor, está el nivel de inmoralidad en estos temas de educación. Aquí, por ejemplo, en Cuenca se dio un caso de un asambleísta de medio pelo que le engañó a un profesional con conseguirle un título honoris causa en una de las universidades de Cuenca. Le sacó un montón de dinero con ese cuento. Todo fue puro cuento. Nunca hubo título ni absolutamente nada. Yo siento que el Ecuador necesita necesitamos irnos juntando los ciudadanos de bien, que somos la gran mayoría del Ecuador, para empujar una serie de elementos relacionales en la sociedad, que eso se llama la democracia. La democracia es un sistema de vida, es la forma como vivimos, en mi casa, en el condominio, en el departamento, en el barrio, en la ciudad y en el país. Eso es la democracia. Se da sobre la base de valores. Y yo creo que esos valores están muy venidos a menos en el Ecuador porque hay una serie de personas que han ido irrumpiendo en la esfera de la toma de decisiones que representan los antivalores. Eso me parece que es algo que está afectando sobremanera a la sociedad, porque eso va corroyendo las bases de la Ujú. sociedad. Si es que una persona saca un título universitario haciendo TikToks y como ella mismo dice, plagiando un poquito, entonces ahí se está creando un proceso de legitimación social para que otras gentes hagan lo mismo. Esos son indicadores de la sociedad. Entonces, a mí me parece que es necesario hacer una reflexión de lo que está pasando. O sea, por ahí no ve el baile. Ese baile nos va a llevar al Perfecto. infierno. Bien, yo le agradezco, doctor, su tiempo, sus opiniones, sus palabras y que los observadores saquen sus propias conclusiones. Pero de lo que sí estamos seguros y convencidos es que tenemos que seguir luchando día a día para que se recuperen los valores, los principios. Muchas gracias, Jaime. Le quedo reconocido por su tiempo. Muy buen día. Gracias a usted. Buenos días.